¿Qué tal, amigos? Saludos desde Cozumel. Aquí el pastor Salomón de la Cruz en estas reflexiones de Semana Mayor. Y creo que hablar de la cruz es uno de los de prácticamente de los mensajes centrales. Por eso cuando se habla de la palabra crucial, es el mensaje crucial. Cuando se dice que algo es crucial, es precisamente porque está centrado en la cruz. De ahí viene la palabra cuando el mensaje central del cristianismo es el mensaje de la cruz. Y por eso decimos, este mensaje es crucial, es porque está basado en el tema de la cruz. Y bueno, pues en esta ocasión queremos compartir con ustedes una parte del libro de Mateo, capítulo 27, 39 al 44, en donde se nos va a declarar en esta ocasión, dice de esta forma, y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda, y a los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Esta es una de las expresiones más fuertes que recibe el Señor, desciende ahora de la cruz. Sobre esta meditación queremos entrar y bueno, pues primeramente le mandamos saludos a toda la programación de Torre Fuerte es el nombre de Jehová y también al grupo Instrucción Teológica, todo lo que es la página de Instrucción Teológica. Vaya, visite nuestra página, ahí tenemos muchísimos mensajes, enseñanzas, reflexiones, conferencias y de todo para que se pueda edificar. Y la serie de Semana Santa también está ahí bien enmarcado, así que les invitamos para que ustedes puedan unirse a esta temática y darle seguimiento a este tema. Y me gustaría, bueno, si hay también participación en el grupo, ¿verdad? Aquí en el en vivo, pues también nos los hagan saber para que podamos de alguna manera, pues, ver cómo podemos nosotros también, pues, atender a esta temática. Y bueno, pues esperamos que pueda, que pueda darse, ¿verdad? Estas enseñanzas puedan servir para poder, pues, instruir al pueblo del Señor. Bueno, pues comenzamos, pues, con esta temática que es muy, muy importante, hablando de que la cruz tenemos que entender, revela dos cosas. En primer lugar, revela el amor de Dios, Juan 3:16, pero también revela la cruz, la depravación del hombre, a qué punto es el hombre capaz de llegar y también entender que esa cruz se da precisamente por la caída del hombre en el pecado y que fue el propósito de Dios, no es algo circunstancial, no es una víctima del Señor Jesucristo de una circunstancia que se dio, sino que es prácticamente, una víctima sustitutiva, intencional, que vino a morir por nuestros pecados, como ahí lo dice. No bastaban las falsas acusaciones sobre Cristo en ese momento del Vía Cruz, en ese momento del camino de la vía dolorosa. No bastaba el falso enjuiciamiento que había sido objeto toda esa noche que había pasado en la parte del jueves, que para nosotros es jueves, pero que ya en el concepto judío ya era el 14 de Nisan, en esta noche, para estar ya listo el Señor que lo llevaría hasta el momento vasto de su crucifixión. Se podría pensar que no había más que hacerle. Podríamos pensar, pues, que con crucificarle y ponerlo al lado de dos malditos, por así decir, los peores, identificarlos con ellos. Y era totalmente el sufrimiento. Pero esa generación perversa no se iba a conformar con esto. Para ellos era poco lo que estaban haciendo. Era tanto el odio que tenían hacia este personaje, el Señor Jesucristo. Pero semejante moribundo merecía compasión,
aunque se tratase del peor de los seres humanos, necesitábamos darle una compasión. Sin embargo, eso no lo recibe el Señor en la cruz. Como era costumbre de los escarnecedores, lo que se dice, del árbol caído se hace leña. Y ahora, el mismo Señor Jesucristo se lo había dicho a esas mujeres, si esto le hacen al árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Y aquí hay tres grupos de personas, quienes se destacan, esos tres grupos de personas que se destacan como grandes blasfemos, esos tres grupos. Primeramente, se dice en este capítulo, que estamos leyendo el capítulo 27, que es el de Mateo, que es el gran capítulo, pero el versículo 39 al 49, en esos versículos se destacan los primeros. El primer grupo que le injuriaba eran los transeúntes. Dice, entonces crucificaron al Señor, y el 39 dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. O sea, ¿quién es este y hasta dónde llegaste? Porque la gente juzga sin conocer el contexto. Eso es algo que es común, que la gente mira y juzga de acuerdo a lo que ellos alcanzan a ver. Lo injuriaban meneando la cabeza como confirmando lo justo que era la sentencia que estaban presenciando y diciendo, por fin sinvergüenza has caído. De nada te sirvieron tus milagros que supuestamente hacías. Y entonces esos transeúntes que ni siquiera conocían a fondo, porque hay gente que opina, pero que no sabe la realidad de lo que está pasando a fondo. ¿Qué es lo que hacen? Opinar por sus propios prejuicios que les habían infundido las noticias de los principales, de los judíos y del mismo Satanás, quienes se lo habían metido en la cabeza, los cuales echan en cara dos cosas, según el versículo 40. Estos principales sacerdotes argumentaban esa justicia basada en dos cosas, según el versículo, que es el versículo 40, donde precisamente allá se le estaba diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Lo primero es que él pretendía destruir el templo. ¿Qué calumnia es esta? Cuando el Señor pretendió destruir el templo, ¿qué es lo que pasa? Que ellos escucharon el mensaje, pero no le prestaban atención. Y entonces hacían sus propias interpretaciones. Hay gente que en base al cristianismo superficial hacen juicios y critican al cristianismo, pero no conocen a fondo las declaraciones de la Biblia. De alguna manera ellos pensaban que este lugar sumamente sagrado para el judío es al que hacía referencia al Señor cuando el Señor decía, destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré, y ellos pensaban que se refería al templo. Es que es así, cuando el sabio apunta al sol, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el necio? El necio mira el dedo. Mientras el sabio está apuntando al sol, el necio mira el dedo. Y eso es lo que ellos hacían. Ellos estaban pensando que se refería a su cuerpo, al templo físico, cuando él estaba hablando de su cuerpo. Y en segundo lugar, que él se llamaba Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, y en eso sí tenían razón, porque la razón por la que es enjuiciado es por blasfemia. ¿Cuál es el dictamen que se da acerca de Jesús? Por blasfemia, porque él se hacía igual a Dios. Tú siendo hombre te haces igual a Dios. Y si él decía que es hijo de Dios, pues en su naturaleza es el mismo Dios. Y esta es la blasfemia del que él se le acusaba. Los miembros del Sanedrín, que era el segundo grupo en la lista, que de alguna manera injuriaban. Primero, los transeúntes que no estaban informados, pero bien que juzgaban. Segundo, los miembros del Sanedrín, quienes de alguna manera en la lista completa estaban los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. 3 grupos que conformaban los miembros del Sanedrín dejaron el templo donde cumplían ellos sus deberes y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura prefirieron ir a escupir su veneno que ocuparse de las cosas del templo. Esos principales, que era el segundo grupo de los que le gritaban blasfemias, y ellos le decían
que no podía salvarse a sí mismo, por tanto no podía salvar a nadie. Quedaban ellos prácticamente diciendo, estás desacreditado como Mesías, porque en esa cruz tú no te puedes salvar. ¿Cómo tú piensas salvar a otros? Estás fuera como Mesías. No podrías ser mucho menos un rey si primero tú no desciendes de esa cruz y pruebas que eres el Mesías. Entonces vamos a aceptar el reto, y si tú bajas de esa cruz, entonces sí vamos a creer. ¿Será verdad esto que decían? Pues vamos a ir analizando. Lo segundo que estos principales estaban argumentando es que su padre no quería salvarle. Si en verdad fueras el Hijo de Dios, como tú arguyes, como tú dices, ¿dónde está tu padre? ¿Estarías abandonado en este miserable estado? ¿Tú crees que ese padre es amoroso que te abandonaría en esta circunstancia donde tú te encuentras? Y así, de esa forma, estos principales líderes religiosos intentaban evidenciar con su engaño y adjudicarle el título de impostor. Y así, no solo esto, sino en su condición humana, intentaron aterrorizarle, llevándolo hasta la desesperación. Y en tercer lugar, hay otro grupo. Primero los transeúntes, luego los principales sacerdotes, y ahora también enfrente del Señor estaban los ladrones o los delincuentes, que en este mismo suplicio se encontraban en esa misma situación, aunque a diferencia, ellos sí eran culpables y no estaban recibiendo escarnios. ¿Cómo es posible? Y al que sí era inocente, estaba recibiendo escarnios y estaba recibiendo ofensas. Los principales y los dos grupos más, y estos ladrones, le estaban injuriando. Mientras el pastor de pastores, declarado en el Salmo 23 como el buen pastor, estaba muriendo por sus ovejas, ¿qué hacían los escarnecedores? Lo único que hacían es lo único que saben hacer. ¿Saben qué hacían? Ofender al Hijo de Dios. Ellos no entendían que si no hay cruz, no podía haber corona. Así que su intención del Señor Jesucristo en ninguna manera era salvarse de esa cruz, sino lo que era su intención era morir en esa cruz para poder tener los argumentos legales para salvar a ese mundo que se había perdido, cumpliendo así la ridicularización incluso. Que el Salmo número 22 habla del justo sufriente, cuando dice, todos me han rodeado como toros de Bazán, y cada uno de ellos haciendo el papel que les dictaban esos demonios que los estaban utilizando. Y habiendo tomado en su encargo Jesús satisfacer el honor de Dios por el deshonor de los hombres, que todos le iban a acusar. ¿Pero por qué? Por los pecados del mundo. Sufrió en su honor todos los escarnios sometidos, las mayores indignidades que usted pudiera conocer, la lista de los insultos más trazos, más indignos que se pueda experimentar por hombre alguno, y sobre todo cuando se es justo, haciéndose de esa manera maldición por cada uno de nosotros. Hubieron blasfemias de todo lo que él iba a representar. ¿Para qué? Para que de esta manera le cargaran todos esos pecados. Cuando él pendía en esa cruz, llegando al colmo la blasfemia, hasta ser sarcásticos, diciéndole, baja de esa cruz, bájate de esa cruz. Es el cenit de todas las blasfemias. Escarnios de los líderes judíos. Vamos a analizar en esta ocasión también esta blasfemia, y está relacionado con el Salmo 2, versículo 1, versículo 8, toda esa porción cuando se dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas van a consultarán contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros las cuerdas. Y entonces todo este proceso
todo este proceso que iba a vivir y que iba a pasar el Señor Jesucristo. En el versículo 41 dice de esta manera, que lo hacían escarneciéndole. La palabra es encarneciéndole, en el griego es empaisón, que es de paiso, que viene de niño. Es decir, significaba que estos hombres estaban actuando no como hombres, sino como niños tontos, a los que les gusta aferrarse a algo y entonces hacen su genio. La expresión que ahí se dice, que implica, baja ahora, que estás clavado en la cruz, para que veamos, como tú mismo has dicho, como tú decías, y entonces cuando tú hayas bajado, entonces vamos a creer. Y con estas palabras, ellos no pensaban creer, ellos solamente querían ridiculizarlo, mofarse de él. Por eso es que hoy vamos a analizar 4 preguntas respecto a la frase, bájate de esa cruz. ¿Quiénes pedían que descienda de esa cruz? ¿Quiénes eran los que pedían desciende de esa cruz? Primero, lo pedían los que pasaban, los transeúntes que no le conocen ni investigan la verdad, que solo son de paso y superficiales. En segundo lugar, los principales sacerdotes o líderes religiosos también pedían baja de esa cruz. ¿Quiénes pedían baja de esa cruz? Los escribas, que eran los intelectuales. ¿Quiénes pedían baja de esa cruz? Los ancianos, en los que debía de caber prudencia, pero ellos en vez de prudencia, por todo el pecado que estaba en ellos, actuaban en imprudencia diciendo baja de esa cruz. ¿Y cuáles eran los argumentos para que descienda de esa cruz? Los primero, ellos malinterpretaban sus enseñanzas. Tú que derribas el templo. En verdad no se estaba refiriendo al templo, se estaba refiriendo a su cuerpo. Pero cuánta gente que no sabe las enseñanzas a profundidad del Señor Jesucristo, malinterpreta y siempre pide, desciende de esa cruz. Su obra en otros, porque decía, sálvate a ti mismo, o a otros salvó. Quienes no entienden su obra en otros, tampoco van a entender por qué está clavado en esa cruz. Y quienes no entienden su naturaleza divina, por eso decía, si eres el Hijo de Dios, si su naturaleza divina precisamente no iba a cambiar por estar sometido en esa cruz. Al contrario, iba a darle valor a ese sacrificio, porque entonces el que muere en la cruz es Dios mismo, un sacrificio que tiene un grande valor. Y quienes no entendían su mesiandad, también decían desciende de esa cruz. Por eso dice, si eres el rey de Israel, era el rey de Israel, pero no podía pasar de la cruz, no podía pasar a la corona si primero no pasaba por la cruz. Así que esto está interesante. Tercera pregunta, ¿por qué sabemos que podía descender de esa cruz? Porque aquí hay algo muy interesante cuando se le dice, baja de esa cruz. ¿Podía el Señor bajar de esa cruz? ¿Podía descender de esa cruz? Seguro que sí. La expresión que ellos dicen, asimismo, no se puede salvar. Era falacia. ¿Podía bajar de esa cruz? Claro que sí podía bajar. Ellos se habían olvidado precisamente que cuando el Señor decidió enfrentar a sus enemigos, pudo salvarse. ¿Qué se olvidaron? Se olvidaron de cuando en Lucas 4:28 al 30 dice que iban a aventarlo a él a un barranco y se escapó en medio de ellos, pasó en medio de ellos, no pudieron tocarlo. O también se olvidaron ellos cuando cayeron, cuando fueron a buscarlo y lo entrega Judas. Y dice, ¿dónde está? ¿A quién buscan? Yo soy. Cuando él dice la expresión yo soy en Juan 18:3, yo soy, cuando él dice yo soy, todos cayeron de espaldas, cayeron a tierra. ¿Por qué? Por su presencia los derribó a todos ellos. Y si él se entregó, es voluntariamente. Ahora, también se olvidaron. Le intentaron defender sus discípulos.
y que les dijo a sus discípulos que no era necesario que metan la mano por él. No necesitan defenderme. Yo podía poder pedir al Padre y me puede enviar 12 legiones de ángeles. ¿Quién va a poder con un solo ángel? Cuando ya conocemos las historias en la Biblia del poder que estos ángeles, guerreros de Dios, tienen. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Podía o no podía? Él podía descender de la cruz. Entonces, ¿por qué no descendió de esa cruz? No descendió de la cruz, ¿por qué? En primer lugar, no descendió porque esto desacreditaría todas las profecías que anunciaban acerca de la venida de ese Mesías. Hay 386 profecías que se iban a cumplir en esa cruz. Y todas esas 386 profecías iban a estar sin cumplimiento si él descendía de esa cruz. Porque estaba cumpliendo las profecías y no podía desacreditar el Antiguo Testamento. Por eso no descendió de esa cruz. En segundo lugar, si él bajaba de esa cruz, faltaría sus palabras que él mismo había anunciado 4 ocasiones que decía que era necesario que él muera en manos de pecadores. Y en tercer lugar, si él bajaba de esa cruz, no iba a agradar al Padre. Entonces, porque el Padre se complacía en que él sea la víctima correcta, sustitutiva. ¿Por qué? Porque nadie podía ocupar nuestro lugar. Y si él bajaba de esa cruz, ¿quién iba a morir? Por eso el Padre se complacía de ese sacrificio. En cuarto lugar, si él bajaba de esa cruz, nos dejaría sin sustituto, sin Cordero de Dios, del que había anunciado Juan cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, si él bajaba de la cruz, quedaríamos sin Cordero. Es más, en toda la historia del judaísmo, eso sería histórico. ¿Por qué? Porque no ha habido un momento en el que un cordero haya escapado, ya muerto en el sacrificio, estando ya en el altar de sacrificio. Y entonces, si él bajaba de la cruz, ¿dónde quedarían los fundamentos para anunciar el nuevo pacto en su sangre? ¿Qué pasaría con el nuevo pacto? Quedarían frustradas esas esperanzas. Pero además de esto, si él bajaba de esa cruz, adiós a nuestras esperanzas. ¿Cómo podía él decir él de esta manera: consumado es? Si él bajaba de la cruz, no podía decir consumado es. Sería un cobarde que no alcanzaría a decir consumado es, ya que no habría llegado hasta el final de su obra tetelestai. Es decir, hasta el final, la conclusión de su obra no iba a acabar. Iba a ser un Mesías que no terminó su obra si él bajaba de la cruz. Así que las palabras diabólicas, desafiantes de sus adversarios: desciende de esa cruz, él no estaba dispuesto a escucharlas, porque él vino para hacer la voluntad de Dios. Podemos decir que prefirió morir al salvarse a sí mismo. ¿Para qué? Para que todos podamos ser salvos. Siempre hemos dicho, y ha quedado grabado en nuestras almas estas palabras: no fueron los clavos los que sujetaron las manos del Señor, no fueron esos clavos oxidados, fue su amor por nosotros lo que los sujetó en esa cruz. Y aunque podía defenderse, no quiso hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque era más fuerte su amor por el mundo que su orgullo como humano, que no tenía, porque él vino precisamente como el puro de Dios. El lenguaje de la incredulidad quita la ofensa de la cruz. Y creeremos en ti, están diciendo. Vamos a creer en ti si no hay cruz. Vamos a creer en ti si en el cristianismo no existe cruz. Vamos a creer en ti si tú pones a un lado de la cruz, porque la cruz para nosotros es vergonzosa, dicen sus enemigos. Porque para ese sistema mundano son primero ellos.
es el sistema de ver y después creer. Ellos pretendían que habrían creído si el Señor descendió de la cruz. ¿Cree usted eso? Todo lo contrario. ¿Sabes qué? Nosotros, los cristianos, creemos en Él porque no descendió de la cruz. Creemos en un Mesías que se mantuvo firme en su propósito y que estaba en el propósito de Dios. Estos escarnecedores son muchos en la actualidad que hacen demandas fantasiosas y arbitrarias a Cristo sin la intención sincera de cumplir. Así que su carácter, su poder y su deidad del Señor Jesucristo son evidentes desde el inicio de la fundación del mundo. No tienen nada que demostrarle a nadie obedeciendo al mundo. Si Jesús hubiese bajado de la cruz ante ellos, estos van a inventarse otra excusa para no creer, porque el problema de ellos es la incredulidad. El problema de ellos es su falta de fe hacia Jesús. No es porque Jesús estaba en la cruz que no creían, porque Jesús estaba ante ellos y se los había demostrado, obrando multitud de milagros delante de sus ojos, y ellos aún así no habían creído. Un milagro más los iba a endurecer. Si Jesús hubiese bajado de la cruz ante nosotros, ante sus ojos, ellos inventarían otro tipo de excusa para no creer, porque el problema ya es la pecaminosidad de ellos. Algo es claro: Él no dará nuevas pruebas a los que son ciegos de corazón, y tampoco era su intención demostrarle a nadie que Él era el Hijo de Dios, porque Él las pruebas de su mesiandad las había dado. Él demostró ser el Salvador, el Rey de Israel y el Hijo de Dios por no descender de esa cruz. ¿Y saben qué? Es un gran ejemplo para nosotros, el Maestro. ¿Cuántas veces nosotros hemos bajado de esa cruz? Y siendo cristianos, porque el cristiano es alguien que se identifica con Cristo, es alguien que está crucificado, como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y por no soportar muchas veces el desafío, el reto, el desafío humano, por intentar muchas veces a las tentaciones demostrar qué cosa quieres demostrar. Cuando aquella mujer le dice a ese cristiano: si tú eres hombre, entonces demuéstralo, aquí estoy. Pero el cristiano no tiene nada que demostrar. No tiene por qué bajarse de esa cruz. El cristiano es hijo de Dios porque no se baja de esa cruz. O como cuando aquel lo reta: a ver, salte, mira aquí, a ver quién de los dos es hombre. Desciende de esa cruz y vamos. ¿Y cuántos cristianos han bajado de esa cruz? No siguiendo el mismo ejemplo del Maestro que nos ha dado, por su ego humano, por intentar demostrar algo que no somos, por no soportar las ofensas, por no estar dispuestos a morir por Cristo, pero sobre todo porque no le amamos lo suficiente como Él nos ha amado a nosotros. Y este es el punto central. Así que en este momento, que esta reflexión nos sirva esta semana. Cuando vengan las tentaciones, recordar: si Él no descendió de esa cruz por mí, yo no voy a bajar de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Quieres orar unos momentos, Padre? En esta hora pongo en tus manos a tu pueblo que escuche este mensaje, esta reflexión, el gran ejemplo que nos has dado y ese sacrificio sustitutivo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por estas palabras, y te pido, Señor, que bendigas grandemente a tus hijos en todo el mundo que en esta semana están recordando la Semana de la Pasión. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y puedas reflexionar sobre esta temática. Saludos.